Se nos viene la próxima semana nuestra evaluación de segundo parcial. Para evitar que estén preguntando y estén con dudas, ¿desde dónde a dónde se extiende el segundo parcial? Se extiende desde patología del cuello uterino y vamos a hacer patología del cuerpo uterino, incluyendo el tema de hoy. Sin embargo, es importante que ustedes sepan que en el examen final no es lo que se avanza después del segundo parcial y hasta el día del examen final. El examen final es de patología de vulva hasta la última clase. Por eso se llama examen. ¿Ok? Han estado mandándome y he estado revisando ya algunos trabajos. Si quieren adelantarlos, hoy al final de la clase nos podemos juntar un poquito los que tienen de trabajo para que les demos alguna orientación final. Porque a la semana siguiente del examen del segundo parcial ya toca la presentación de los trabajos. ¿Estamos? Bien, vamos al tema del día de hoy. Sabemos muy bien que la menstruación constituye un proceso fisiológico, es completamente natural. Es un proceso que debería generar un malestar mínimo, o no debería generar malestar. Pero existen personas, existen mujeres que sufren durante esos días del periodo menstrual, que para ellas es una verdadera tortura llegar a los días del periodo menstrual, o en algunos casos antes. Y una de las causas más importantes por las que la menstruación se torna, se transforma en un proceso doloroso, o en un proceso molesta, justamente el tema de la aparición de dolor. Y una de las causas que está frecuentemente vinculada y a veces nombrada como causa de dolor es la denominada endometriosis. Varias veces, en muchas oportunidades, ha salido una pregunta en relación al concepto de endometriosis, o más bien la diferencia con otro cuadro que se llama endometritis. Algunos de ustedes en el caso clínico me han dado ese diagnóstico. Vamos a ver por qué no estaba correcta la respuesta. Pero endometriosis es completamente diferente a endometritis. Endometritis es inflamación. Es un proceso inflamatorio que afecta al endometrio. La endometriosis es un cuadro que básicamente se caracteriza por dolor y no por sangrado. Hasta ahora, toda la patología endometrial, inclusive la patología miometral, cursa con sangrado. Hemos visto el tema de endometritis, donde hay sangrado. Hemos visto el tema del pólipo, donde hay sangrado. Hemos visto la adenomiosis, donde hay sangrado. Hemos visto la hiperplasia endometrio, donde hay sangrado. Hemos visto el cáncer endometrio, donde hay. Pero este es un cuadro peculiar donde no es el sangrado el síntoma predominante ni la causa motivo de la consulta, sino es el dolor. ¿Sí? ¿Qué es la endometriosis? ¿A qué llamamos endometriosis? Bueno, antes se hacía una diferenciación, y de repente algún libro todavía he visto con esto, entre endometriosis interna y endometriosis externa. La endometriosis interna fue sustituida por el término adenomiosis. Y la endometriosis externa conserva el nombre, pero ahora es solo endometriosis. ¿Qué es? Es una enfermedad crónica de larga evolución, que causa también proceso inflamatorio, que es dependiente de estrógenos y que básicamente se caracteriza por la presencia de tejido endometrial funcional, y aquí tiene que ser el concepto muy claro, tejido endometrial funcional fuera de la cavidad uterina. El endometrio, ustedes conocen muy bien, es un tejido que experimenta cambios. Estos cambios cíclicos suponen la transformación del endometrio. Un endometrio proliferativo, luego un endometrio secretor, finalmente un endometrio menstrual. Y esos cambios también acontecen en estos focos externos al útero. Es decir, que podemos observar, podemos apreciar fase proliferativa, fase secretora, fase menstrual en este endometrio que está fuera de la cavidad. ¿Sí? Aquí está, por ejemplo, un tejido fuera de la cavidad uterina, eso se llama endometriosis. Tiene una frecuencia de aproximadamente 10% de las mujeres en edad reproductiva.
una de cada 10 mujeres adolece de este cuadro en mayor o menor intensidad. Es causa de dolor pélvico crónico, no es única causa, ya vamos, ustedes ya han estudiado más bien en gineco 1, dolor pélvico crónico. Es una causa, quizá una de las más frecuentes. Es causa también de el hecho de que una mujer no puede embarazarse. Es causa de esterilidad, más que de infertilidad, de esterilidad. Cuando el foco endometriosis está localizado en las trompas de falopio, las trompas se ven. Ustedes revisen esterilidad, revisen embarazo ectópico, también van a encontrar en embarazo ectópico causas de embarazo ectópico. Hay varias, cesáreas previas, embarazo ectópico y es una endometriosis tubaria. ¿Sí? Es una entidad que lamentablemente está subdiagnosticada. Frecuentemente nos llegan a la consulta mujeres que han sido tratadas previamente por dolor pélvico. ¿Y cuál ha sido el manejo que le han hecho, que le ha dicho el médico? Es normal que te duela hacia el periodo. Y lo dejan pasar. Es una entidad que no tiene un diagnóstico en su verdadera dimensión. ¿Sí? Bien. Entonces, repetimos el concepto. Enfermedad caracterizada por presencia de tejido con características de endometrio funcional. Ojo, tienen que poner, si se les pregunta, tiene que ir endometrio funcional en localizaciones ectópicas, fuera de la cavidad. ¿Sí? Antiguamente se llamaba endometriosis externa, mientras que a la interna se llamaba adeno. Ese es el tejido endometrial, ya lo conocen ustedes, ya lo hemos visto. En diferentes clases hemos hablado del endometrio y hemos visto que durante la etapa fertil el endometrio está constantemente cambiando, ¿no es cierto? Merced a la actividad de los estrógenos y la progesterona. Es diagnosticada alrededor de la cuarta década de la vida. 10%, aquí estamos ampliando entre 5 y 10% de las mujeres están afectadas, término medio 10, ¿no es cierto? Y está actualmente con una tendencia a aumentar esa frecuencia. ¿Por qué? Primero, por el mejor diagnóstico que se hace actualmente a través de la laparoscopia, vamos a ver si se diagnostica por un mejor conocimiento de la enfermedad y sobre todo por la tendencia a posponer el embarazo. Esta es una tendencia de esta generación, de posponer el embarazo más allá de los 30 años. Ustedes saben, la edad reproductiva ideal, la edad en la que una mujer debería embarazarse está entre, ¿cuánto? Desde los 20 a los 35. Ahí hay una garantía de una mejor evolución del embarazo. Antes de los 20 tenemos el problema de que falta el desarrollo y después de los 35 el organismo de la mujer no suele adaptarse igualmente al nuevo cambio. Entonces, de los 20 y los 35. ¿Qué está pasando? ¿Qué les va a pasar a la mayoría de ustedes? Han ingresado a la universidad con 18, 20 años máximo, la mayoría, 5 años de universidad, el año de internado, el año que esperan los papeles para el examen de grado. Luego vienen 3 a 5 años de especialidad. ¿Qué edad tienen al final? 30, son mayores de 30. Cuando entraron a medicina, les dijeron la carrera es larga. Si no se van a quedar con medicina general, la carrera es larga. Eviten embarazarse. Dicen, pues claro. ¿Qué piensan la mayor parte de las mujeres actualmente? No, yo primero quiero ser profesional, quiero conseguir un buen trabajo, quiero disfrutar, quiero viajar, quiero conocer el mundo y después ya el embarazo. Se va posponiendo, es la tendencia y esto se ve de una forma bien dramática en los países europeos, por ejemplo, donde finalmente la mujer dice ya no quiero embarazar, la pareja decide no embarazarse. De ahí el concepto de la Europa vieja, ¿no es cierto? La Europa es una población de viejos. ¿Por qué? Porque los jóvenes no están asegurando embarazos en su juventud. Y es más, están anulando el embarazo. Dice, sin embarazo, sin hijos, yo tengo un mejor sueldo, tengo una casa más grande, más elegante, en una mejor zona y puedo viajar cada año, mi auto es el último modelo. Los hijos, la tradicional familia latinoamericana nos pintan como papá, mamá, hijos. En la familia latinoamericana, si no hay hijos, no es familia. ¿Cuándo el hijo? ¿Cuándo el hijo? Les van presionando a los abuelos. El concepto tradicional de familia cambia de repente cuando no eres familia, si eres marido y mujer, esposa, esposo.
tienes que tener hijos para ser familia. Antes eres pareja nada más. Pero esta generación ha cambiado. Dice, no, hijos son responsabilidad. No me siento preparada para ser madre, quiero darle las mejores noticias, y la van posponiendo. Y eso ha generado un problema de salud, que es la endometriosis. Vamos a ver por qué. Es una enfermedad que comienza en la adolescencia. Miren este concepto. Comienza durante la adolescencia, pero se manifiesta alrededor de la cuarta década, se la diagnostica recién alrededor de la cuarta década, en la edad madura, y luego tiene una dependencia hormonal. Esto es lo más importante. Al ser tejido endometrial funcional, ¿qué necesita? De hormonas. Si no hay actividad hormonal, lo que ocurre después de la menopausia, ¿qué va a pasar con el endometrio? Tanto el endometrio que está en el útero como el endometrio que está fuera del útero inician un proceso de hipotrofia y luego atrofia. Los que han visto las histerectomías vaginales de mujeres ancianitas, a los que les ha tocado, ¿de qué tamaño es el útero? Es chiquitito, ¿no es cierto? Chiquitito, se sale, genera todo un caos porque se ha desarmado el piso, pero el útero es una cosa bien chiquitita. ¿Por qué? Porque se atrofia luego del acto. Pues es un órgano que es hormonodependiente. Y vean este sinnúmero de lugares donde pueden encontrarse los focos endometriósicos. Los focos endometriósicos pueden ser únicos o pueden ser múltiples. Pero vean, pueden estar localizados en diferentes regiones. Cuando está localizado dentro de la pared endometrial, hemos dicho, se llama adenomiosis. Ese ya lo conocemos, ya lo hemos estudiado. Y es una de las preguntas de su examen, es un caso clínico también de repente de esto. Pero observe, ya fuera de la cavidad uterina, tenemos a nivel de Douglas, en las paredes intestinales, en el uréter, a nivel del ovario, a nivel de las trompas, a nivel de los ligamentos redondos, en la pared de la vejiga, en la pared abdominal pueden encontrarse focos endometriósicos. ¿Cuáles son los factores de riesgo a considerar? Primero, la historia familiar. Entonces, necesariamente hablamos de que hay una historia familiar. Un factor que predispone es la menarca temprana. La tendencia también de la generación de los niños ahora es de que se está adelantando cada vez más la edad de la menarca. En la década del 80 decían que la menarca normalmente debe producirse a los 12 años. Para el 2010 sacaron hasta los 10 años que se aceptaron. Pero existen niños que están teniendo menarcas a temprana edad. Factores menstruales, esto es interesante. Se habla del reflujo de sangre menstrual a través de las trompas de falopio. Es un factor de riesgo interesante porque resulta que hay una práctica que actualmente se ve con más frecuencia, que es el uso del tampón. Cuando les pregunten como médicos qué tan bueno es el tampón, ¿es bueno que una mujer utilice el tampón? La respuesta puede ser afirmativa, sí. Pero el tampón no es para dejarlo todo el día, permitiendo que la sangre se acumule en la vagina. El tampón no está absorbiendo la totalidad de la sangre, el tampón está conteniendo la sangre en la vagina, en la propia cadena endometrial, y si rebasa, si no se hace ese cambio oportuno, la sangre va a comenzar a infiltrar las trompas de falopio y finalmente puede sembrarse tejido endometrial perteneciente dentro de esa sangre en la cavidad abdominal. ¿Sí? Algunos sobre este mismo punto hablan de el tema de el coito durante las relaciones sexuales. Tampoco es una práctica prohibida, eso mucho depende de la pareja. Si están de acuerdo bien, se puede optar. Pero algún estudio, y ahí está, si alguno no tiene trabajo, todavía es tema para su trabajo, la importancia del coito en relación al reflujo de sangre menstrual y en relación al inicio de una endometriosis. La paridad retardada, de lo que hablábamos, la tendencia posterior a las mujeres, su primer embarazo luego de los 30 años. El uso de hormonas también se relaciona de una manera más que causal, un factor que va a incrementar el crecimiento. Si ya tenemos un foco endometriósico fuera, está pequeño, y le alimentamos, sobre todo con estrógeno, va a desarrollarse. Nuevamente, una imagen. Y de aquí rescatamos lo que decía el concepto inicial. Es una enfermedad crónica, dicen, inflamatoria. ¿Por qué?
Inflamación no es sinónimo de infección, ustedes lo saben muy bien. Esta no es una enfermedad infecciosa, es una enfermedad inflamatoria. La sangre menstrual va a generar en los focos endometriósicos la posibilidad de procesos inflamatorios. Los procesos inflamatorios van a evolucionar generando cuadros de fibrosis. Entonces, van a aparecer, además de los islotes de endometriosis, bridas, tejido fibroso, alrededor de los núcleos o de los focos endometriósicos. Y la imagen va a ser más o menos así. Y esas bridas van a explicar que el dolor no solamente aparezca durante los días del periodo menstrual, sino que el dolor pueda prolongarse a prácticamente casi todo el mes. Nuevamente observen focos endometriósicos en la superficie de la vejiga. Así se ven, en esta zona se ven como pequeños islotes de un tejido violeta negruzco, únicos o múltiples, pero en su contorno aparecen bridas de tejido. Decíamos, cuando los focos endometriósicos se encuentran en la trompa de Falopio, pueden generar un cuadro de obstrucción tubárica total, lo que es sinónimo de esterilidad, o un cuadro de una oclusión parcial, lo que es sinónimo de embarazo. Les ha mencionado, ¿no es cierto?, dolor ectópico, que es una causa de ectópico. No les han dicho la barra de ginecólogo. No les han dicho. La paciente que hoy hemos observado acude a la consulta con un quiste de ovario. Los quistes de ovario, vamos a ver la próxima semana o la siguiente semana nos toca hablar de ovario, pueden ser de distinta naturaleza. Pero hay un grupo de quistes que se llaman quistes endometriósicos. Vamos a ver que hay un montón de quistes. Hay quistes que solamente tienen líquido, quistes serosos, hay quistes que tienen moco, mucosos, hay quistes que tienen tejidos de diferente naturaleza, diente, uña, pelo, son teratomas. Y hay quistes que tienen tejido endometrial. Esos quistes se llaman quistes endometriósicos. Vulgarmente son conocidos como los quistes de Brand. Nos toca operar ese caso. Y una les pregunta que le va a hacer la paciente: ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? Bueno, no hay una sola causa. Hay muchas causas por las cuales aparecen estos cuadros. Hemos hablado ya de la menstruación retrógrada, ¿cierto? De aquellos factores que posibilitan un flujo de sangre menstrual hacia la cavidad pélvica, y ahí en esa cavidad van a sembrarse, ese es el término que dice sembrarse, células de tejido endometrial, dando origen a estos focos endometriósicos. Otros autores hablan de la metaplasia celómica, como que fuese un error del desarrollo ya intrauterino, donde células del celoma cambian y se transforman en células de glándulas endometriales. Quizá el caso más frecuente de endometriosis es el de implante directo. ¿Cómo puede ocurrir el implante directo? Cuando abrimos la cavidad uterina. ¿Cuándo abrimos la cavidad uterina? Cuando hacemos una. Entonces, accidentalmente, durante el procedimiento la cesariana, podrían haber células que han quedado diseminadas dentro de la cavidad pélvica. Normalmente no deberían implantarse, pero algunas pueden agarrarse de algún tejido. Y donde ocurre más frecuentemente es en la pared abdominal. ¿Se acuerdan? Hemos visto que en pared abdominal había endometrio. ¿Cómo se explica que en la pared, en la grasita, debajo de la piel aparece endometrio? Porque ha habido un implante. Obviamente no es intencional, nunca va a ser intencional, pero de repente ha quedado un pequeño grupo de células endometriales que, gracias a la actividad hormonal de esta mujer, van a comenzar a crecer, a desarrollarse y a manifestarse bajo la forma de una tumoración. Y algunos factores que contribuyen es el tema inmunológico, se habla del tema prostaglandinas y de las disciplinas. A ver, aquí están las teorías nuevas. La menstruación retrógrada ya plantea, miren, hace casi un siglo, células endometriales que viajan por las trompas de Falopio hacia la cavidad peritoneal. La metaplasia celómica es la transformación de células peritoneales en tejido endometrial funcional. Diseminación linfática o hematógena es una posibilidad. Factores
inmunológicos y genéticos que estarían también como coadyuvantes en esto. Y ahí está el todo. Entonces, cuando los pacientes me preguntan ¿por qué yo? La explicación es: no hay una sola causa. Quizás si yo tengo el antecedente de una cesárea hace algunos años y tengo foco endometriósico en la cicatriz de la cesárea, pues sí voy a tener la relación directa, ¿cierto? Esto ha provocado esto. Pero en otros casos es más complejo la explicación y tenemos que referirnos a estas teorías que giran en torno al origen. ¿Cómo se ven? Ya lo hemos dicho, ¿cómo se ven los focos endometriósicos? Los focos endometriósicos se ven como esas lesiones violáceas, negruzcas, islotes, que pueden ser únicos, que generalmente son múltiples, ¿cierto? Que están localizados en distintos órganos. Pueden estar fuera de la pared uterina, pueden estar en las trompas, en los ovarios, en la vejiga, en el tubo gastrointestinal, en la pared abdominal. Y otra cosa que se ve frecuentemente es la fibrosis que se produce alrededor de estos focos endometriósicos. Recuerden, es un proceso inflamatorio, hay fibrina, ha habido sangre, pequeña cantidad sí, pero ha habido pequeños sangraditos. ¿Y qué contiene, qué hay en la sangre? Fibrinógeno. ¿En qué se va a transformar? En fibrina. ¿Y cómo va a evolucionar? Hacia la fibrosis. Esa es la secuencia. Doctor, entonces en la endometriosis existe la brida y la adherencia también. Bridas y adherencias, sí. Alrededor de los focos siempre nos vamos a encontrar con bridas y adherencias. Y son esos puntitos que parecen manchitas de sangre oscura, negruzca, ¿cierto? Que están en cualquier localización. Porque esta paciente está en una fase de endometriosis, de fase menstrual de su ciclo. En esos sitios donde hay endometriosis hay también una pequeña hemorragia menstrual. Y eso genera esta imagen. Y eso genera la fibrina primero, luego la fibrosis. Esta paciente está en fase proliferativa. Podemos observar múltiples focos endometriósicos en distintas regiones. Nuevamente, paciente en fase menstrual. Entonces, con este aspecto al interior de la cavidad abdominal, ¿cuál sería la manifestación clínica? ¿Dolor o sangrado? Dolor. Endometriosis tiene como clínica dolor. Por eso me llamó la atención que, sin haber avanzado el tema, hay uno de ustedes, no recuerdo cuál, tampoco diría cuál, pero cuando les presenté el caso clínico a ustedes, les hicieron diagnóstico de endometriosis. Primero, no habíamos pasado esa clase, no hablamos de endometriosis. No les voy a preguntar sobre lo que no hemos avanzado todavía, espérense para el final. Y segundo, la paciente no vino con dolor, la clínica no era dolor, la clínica era de un pequeño sangrado con un útero, con cuello uterino modificado, ¿cierto? Entonces, no se inventen casos, no se confundan. ¿Cuál es la anatomía patológica del foco endometriósico? Fácil, tejido endometrial, hay epitelio endometrial, hay glándulas endometriales, hay estroma endometrial. Y lo que el patólogo además nos va a decir, la muestra presenta tejido endometrial en fase secretora, en fase proliferativa, en fase... Eso nos va a decir el patólogo cuando le enviemos la muestra. En el líquido peritoneal podemos encontrar algunas modificaciones, sí. Podemos encontrar mayor cantidad de líquido peritoneal con una importante presencia de glóbulos blancos, macrófagos, y desde el punto de vista del análisis citoquímico vamos a encontrarnos con prostaglandinas elevadas, proceso inflamatorio crónico. Aquí pueden constatar la presencia de líquido peritoneal aumentado en Doctor, mientras más focos haya, mayor será el dolor de la paciente. No necesariamente. No hay una correlación clínica entre el número de focos endometriósicos y la intensidad del dolor. La intensidad del dolor, primero, tiene que ver el aspecto subjetivo, y segundo, personal dolor. Y segundo, tiene que ver la localización.
qué tan cerca está a filetes nerviosos que llevan la sensación. Hemos visto pacientes con endometriosis severa que tenían un pequeño malestar que calmaba con ibuprofeno mensual. Tengo el caso de una paciente hace un par de años que tenía dos problemas de salud. Tenía un problema ginecológico, tenía miomas, y tenía un problema de una colecistitis crónica litiásica. Inicialmente ella va por la cirugía de vesícula y dentro de la exploración que hace el cirujano, al cirujano le gusta ver qué más se encuentra con un pequeño quiste de unos 4 por 5 centímetros. Quiste, dice, lo abre, lo aspira, saca luego la bolsita y dice, ahora sí, ya está resuelto, te he encontrado un quiste, mames. Lo he aspirado, lo he abierto, he sacado y lo he retirado. Ahora puedes resolver tu problema de mioma. Entre la recuperación y que la paciente acuda nuevamente y los paros que hacen los trabajadores de salud, han pasado entre 6 y 8 meses. La paciente viene por el mioma. Nosotros hacemos todo el prequirúrgico, pero ella manifestaba dolor leve, tolerable, y siempre atribuido al mioma grande de unos 8 o 10 centímetros. Abrimos cavidad y era una endometriosis difusa total. El útero se había quedado completamente adherido, porque les decía las adherencias, al recto. Eran una sola estructura. ¿Por qué? Porque cuando abrió el quistecito, dejó células endometriales, era un quiste endometriósico, sembró implante directo, ¿vean? Implante directo, y en esos 8 meses lo que había hecho era compactar útero con ¿sí? Entonces, el zapatero a tus zapatos, ¿cierto? Pero así son los cirujanos, para los que van a ser cirujanos. Los traumatólogos son otra especie también. Bueno, ¿ven? Entonces, vamos a ver estos aspectos, les va a llamar la atención. ¿Por qué encontrar rastros de sangre en una paciente que no tiene un antecedente, una lesión reciente? Tiene estos, y hay que buscarlos. Tengan en cuenta que estos focos pueden estar localizados en cualquier región del tracto genital, del tracto urinario, del tracto pélvico, del tracto intestinal, perdón, que están dentro de la pelvis. Hay que buscarlos. A veces nos toca abrir y buscar minuciosamente dónde puede estar el foco endometrioso. Alguna vez he visto colegas que abrieron, vieron sangre, secaron y cerraron. Y la paciente 3 meses después otra vez con el mismo cuadro. Son pequeñitos, no son cosas grandes, ¿ven? Aparecen como puntitos pequeños de hematomitas, pequeñas lesiones que pueden estar en cualquier lugar o pueden tener este aspecto, ¿no es cierto? Bien llamativo. Lo que decíamos antes, el tema fibrosis, miren cómo se desarrolla la fibrosis. Esta fibrosis no solamente va a ser responsable, les decía, de dolor durante los días de la menstruación. Esto va a ser causa de dolor pélvico crónico, permanente, todo el mes. Entonces no esperen que sea la mujer a la que le duela solamente los días de la menstruación. El dolor se intensifica los días de la menstruación, pero puede ser persistente durante el resto del mes. Otro foco endometriosis, esta vez localizado en la superficie del ovario. Clínica, vamos por la clínica. Los síntomas son variados y no siempre, lo que nos preguntaba la doctora, guardan correlación con la extensión de las lesiones. Va desde una dismenorrea severa, el dolor durante la menstruación se llama dismenorrea, ¿cierto? Dolor pélvico crónico, el dolor que se extiende todo el mes. Este es un dato interesante complementario que hay que también interrogar a la paciente. Sufre de dispareunia, justamente por el tema de las adherencias. Esta paciente suele manifestar dolor al momento de la relación sexual, al momento del coito. Puede experimentar también disquesia, eso es dolor durante la evacuación intestinal, que coincide en los días de la menstruación. Dice, me duele defecar cuando estoy menstruando. Entonces,
¿Cuál es la explicación? Esos focos endometriósicos están localizados o están causando fibrosis en la región del intestino, en la porción final del intestino. Cuadros de infertilidad, de esterilidad. Muchas mujeres acuden a la consulta queriendo embarazarse, quiero embarazar, no consiguen el embarazo. ¿Cuál es la explicación por la que no se embarazan? Aquí tenemos, quizá el cuadro que es más complejo de manejar para el ginecólogo es el tema de esterilidad y fertilidad. Aquí el médico tiene que investigar primero si es la mujer la que sufre del cuadro o es el varón. ¿Quién es el responsable? Hemos tenido pacientes que han estado años en tratamiento de una y otra clase y resulta que el varón era el que cambió de pareja y se embarazó al siguiente. Ya cuando se trata de la mujer hay que analizar si es un factor ovárico que provoca esterilidad, anovulación. Lo más frecuente, el factor tuvárico, el factor uterino, el factor cervical. El más frecuente es el factor tuvárico. La esterilidad tiene como principal causa obstrucción de las trompas de y puede ocurrir por muchas causas. Desde el proceso inflamatorio crónico, una enfermedad pélvica inflamatoria, un foco endometriósico, un tumor uterino que deforma el trayecto de la trompa, un quiste de ovario que deforma el trayecto de la trompa. Pero siempre la posibilidad es posible que sea un foco endometriósico. ¿Cómo se hace diagnóstico de factor tuvárico? Me van a pedir esa imagen que hace un par de clases veíamos, la histerosalpingografía. Si ustedes solicitan histerosalpingografía, tienen que ver que las trompas estén completamente permeables. Si están permeables, ya descartan factor tuvárico, ¿cierto? Síntomas urinarios, síntomas digestivos, dependiendo del compromiso de la vejiga o del recto, ¿cierto? Y el grupo que es interesante, a veces es un hallazgo casual. Hemos entrado a operar un quiste de ovario, hemos entrado a hacer una ligadura de trompas y durante el examen de los órganos pélvicos nos encontramos con focos endometriósicos en una clínica totalmente ausente. El paciente no se quejaba de ninguna de estas manifestaciones. Paciente asintomática, hallazgo casual. Ahí está el quiste de ovario. Este es el quiste de ovario. Eso es lo que no se debería hacer. Hay una diferencia entre el ginecólogo y el cirujano. Al cirujano en Bolivia por lo menos le dan carta libre para que opere todo y el cirujano hasta tiroides opera, ¿cierto? El cirujano general. ¿Y qué es lo que hacen los cirujanos? Abren el quiste, aspiran contenido y vacían, evacúan el quiste. ¿Qué es lo que hace el ginecólogo? El ginecólogo saca el quiste completo. No debería abrirlo, lo abre el patólogo. Vamos a ver la próxima semana, no solamente este tema de quiste endometriósicos. Hay un quiste que tiene moco. Y este quiste que tiene moco siembra células productoras de moco. Es benigno inicialmente, pero se comporta como maligno. ¿Por qué? Porque permanentemente están produciendo moco hacia el interior de la cavidad y eso consume a la paciente. Entonces, no es nomás decir, no, te voy a sacar el quistecito, es facilito. Es una técnica facilita en la mayor parte de los casos, pero tienen que saber cómo proceder. Entonces, esto evitarlo, ¿cierto? Desarmar. Si sabemos que los tejidos endometriales tienen esa facilidad de sembrarse, con eso lo que están haciendo es complicarle más el problema que ya teníamos, ¿cierto? Clínica, está doble, es caso clínico, por si acaso viene en caso clínico, ¿de acuerdo? Paciente que va a acusar dolor pélvico crónico que se intensifica durante los días de la menstruación, ¿bien? Dolor pélvico crónico, dismenorrea progresiva. Cuadro de dificultad para embarazarse, dispareunia, ¿cierto? Manifestaciones clínicas de origen intestinal y de origen urinario y a veces algún problema menstrual. El sangrado no es clínica. Esta es la imagen que les pongo para sangrado, ¿se acuerdan? En aborto hemos hablado, en hiperplasia. Esto no es el sangrado la principal manifestación clínica, sino es el dolor, ¿cierto? Doctor, ¿de qué tipo es el dolor? ¿Punzante, intenso? Es un dolor punzante, un dolor que siente la paciente que le están clavando un cuchillo en los días menstruales. Luego es un dolor gravativo. ¿Cómo? Gravativo, de peso, sensación de peso. Al examen físico. En el examen físico, primero vamos a ver que el útero
no es móvil. Normalmente el útero se puede desplazar y eso no causa dolor. Cuando el médico, el ginecólogo, el médico están haciendo el examen genital, hacen este movimiento para comprobar el tamaño uterino, su desplazamiento, y eso no causa, a veces algún malestar, pero no dolor. ¿Sí? En este caso que encontramos como que el útero está amarrado, está a una sola vez. Tumoraciones anexiales dolorosas a la palpación. Pueden notar ligamentos, nódulos a nivel de los ligamentos superosacros, en el fondo sacro de úvulas, en los ligamentos cardinales. Y obviamente el tema de tensión en los fondos. Entonces, dolor y dolor. Y este es un cuadro interesante. Este es un foco endometriósico que es hecho visible. ¿Por qué? Porque pues la sangre estaba llegando prácticamente debajo de la piel. Y ustedes saben que la sangre que se almacena durante un tiempo experimenta cambios de coloración y así nos presenta. Es una cicatriz, una cesárea, ¿sí? Y en la región del trayecto de la cicatriz presentaba un nódulo con esta coloración. Esto es porque era superficial. Cuando son focos endometriósicos de pared más profundo no vamos a lograr ver ese colorcito, pero sí vamos a palpar cómo una tumoración dura, una tumoración que mes tras mes, si la paciente no se hace atención oportuna, va creciendo, se puede detectar el crecimiento. La ecografía va a poder valorar, va a decir, hay un nódulo, una masa tumoral en el espesor de la pared. E incluso nos dicen cuánto mide y qué profundidad toma. A veces están limitados al subcutáneo, a veces penetran la aponeurosis y llegan inclusive a la masa muscular. Entonces, cuando se va a hacer el tratamiento de este tipo de casos, por ejemplo, se tiene que hacer una incisión amplia. Podemos hacer un losanche, más se hizo así, un losanche, donde el objetivo básicamente es retirar todo el foco endometriósico más tejido sano desdileccionado. Si ustedes dejan un pedacito, eso le pasó a un colega, un cirujano, colega que no sé qué le hacen, él entró a operar una vesícula y le dice, esto más le voy a sacar, y le sacó. A los 9 meses viene la paciente con un tumor más grande y tenía la patología de un foco endometriósico. Entonces hay que sacar siempre una porción de tejido perilesional, importante. Si el patólogo me dice el margen quirúrgico pasa por foco endometriósico, significa que la cirugía es insuficiente, que hay que terminar en un segundo tiempo. Pero eso le duele. ¿Duele a la palpación? Sobre todo durante a la palpación profunda duele, y sobre todo durante la menstruación se torna un cuadro que es hasta invalidante. He tenido un par de internas que sufrían y durante su internado los tuvimos que extirpar porque no aguantaban los turnos. Entonces, la cirugía es sencilla, el recuperatorio es sencilla porque no encontramos ni siquiera cavidad. Esas pacientes se pueden ir el mismo día de su cirugía y a la semana retornar a sus turnos. Bien, entonces para el diagnóstico es importante, la historia de la enfermedad nos olvida en la clínica es importante. Paciente que refiere dolor pélvico, no digan que es normal, no le digan, pues cuando papá Dios los botó del paraíso le dijo a la mujer ahora sufrirás de dolor, ¿no es cierto? No es normal que la menstruación sea dolorosa, no es normal que exista dolor en el abdomen inferior. Si algo está mal, pues se está manifestando a través de dolor y corresponde al médico realizar una investigación, ¿sí? Entonces tenemos la historia actual, el examen y el método favorito para hacer diagnóstico de endometriosis en la cavidad abdominal es la laparoscopia, es ver las lesiones directamente. La ecografía aporta muy poco, salvo que sea endometriosis de pared, ahí sí nos ayuda, pero en cavidad es muy poco lo que nos va a informar. Y la laparoscopia obviamente ya está abierto y ya resolvemos. ¿Bien? Aquí la ecografía nos puede mostrar los focos endometriósicos en ovarios, sí nos dice, es un quiste de chocolate. Podemos encontrar resonancia. La laparoscopía, aquí esta pregunta, es el gold estándar. ¿Se acuerdan cuál es el gold estándar de la hiperplasia y del cáncer de endometrio? Hemos hablado la semana pasada de eso. Gold estándar para endometriosis es la laparoscopía.
Y para hiperplasia y cáncer de endometrio, ¿cuál es? La histerosis. Marcadores muy inespecíficos. De repente pequeños focos, pequeños nódulos. Es muy inespecífica la ecografía. Esta es una laparoscopía, aquí no hay donde perderse. ¿Qué más puede ser esto? Después de tantos imágenes que les he mostrado. Había una época en que los exámenes los veíamos virtuales y era interesante porque les mandábamos la foto y les pedíamos que nos aporten los diagnósticos. Alguna ventaja en los de la pandemia, ¿no? Pocos endometriosis se observan, así se encuentran en distintas regiones. A veces son bien pequeñitos, miren, a veces son pequeñitos, pero están ahí. Diagnóstico diferencial. ¿Diagnóstico diferencial con qué? Con la endometriosis, con la antigua endometriosis interna, con la adenomiosis, ¿no es cierto? En la adenomiosis estamos hablando de mujeres de 5 a 50 años que también tienen dolor pélvico, se quejan de dolor, pero aquí tenemos un cuadro de sangrado menstrual abundante. ¿Sí? En este caso no hay antecedente de esterilidad. Cuando se hace el examen físico en la adenomiosis, el útero está más grande, pero está reblandecido. A diferencia del útero miomatoso, que hemos dicho está más grande, pero de consistencia aumentada. En la adenomiosis, el ovario y el Douglas están indebres, no se han comprometido. Patología ovárica, los quistes hemorrágicos. Los quistes ováricos se complican de dos formas. Lo vamos a ver la próxima clase. Los quistes ováricos se complican cuando se torsionan sobre su pedículo. Eso crea un cuadro de peritonitis o de irritación peritoneal. O cuando sangran. Eso da irritación peritoneal y da hipo. Entonces hay que tener cuidado. Enfermedad pélvica inflamatoria, justamente es la paciente que ustedes van a ver mañana o que va mañana. Tenemos un cuadro de una enfermedad pélvica inflamatoria bien severa. Había pus en trompa falopio. Y lo primero que tenemos que pensar cuando hay enfermedad pélvica inflamatoria es el antecedente, ¿no es cierto? Eso viene con causa importante de enfermedad pélvica inflamatoria, las ITS. Le preguntamos a la señora cómo se cuida cuando tiene relación sexual. Esta mañana la visita y ella nos decía, no me cuido, porque no soy casada. ¿Pero tiene relaciones? Sí. 1, 2, 3, ¿verdad? Entonces ahí explicamos por qué, cuál es la secuencia, por qué tenía pus en la trompa falopia izquierda, pero los cirujanos entraron como apendicitis porque tenía ROPSI positivo. O sea, no tenía un nombre positivo, pero tenía ROPSI positivo. ¿Sí? Qué importante, ¿no es cierto? El ginecólogo no tiene que saber solo ginecología, tiene que poder agarrarlo al cirujano y decir, oye, si no tenías Bloomberg y tenías ROPSI, deberías haber hecho diagnóstico diferencial. De vergüenza nomás hicieron, hay un nombrecito que le ponen, apendicectomía incidental. O sea, ya que estoy aquí, sacaré algo, sacaré la apendicitis. Enfermedad pélvica inflamatoria para el van a ver a la paciente mañana, está sanita, está con un tubo, ahí lo bañan a tiro. Le han puesto un drenaje, como en la peritonitis, ¿cierto? Un drenaje tubular en el lado derecho. Pero el cirugía Salpix será en el lado izquierdo. Bien, ¿cuál es el tratamiento? El tratamiento no es único, el tratamiento tiene que ser individualizado en cada paciente, ¿cierto? Es importante considerar el tema edad, el tema de paridad, el tema de la severidad de la sintomatología, ¿no? El tema del deseo reproductivo. ¿El tratamiento puede ser médico? Sí, hay tratamiento médico. El tratamiento puede ser quirúrgico o combinado. Con el tratamiento médico conseguimos remisión temporal. Sí, podemos controlar temporalmente. ¿Cómo? Bloqueando pues esa estimulación del ciclo endometrial, ¿cierto? Pero la tendencia va a ser a la recurrencia. ¿Cuál es el tratamiento definitivo? ¿Sacarle el útero? ¿Curo la endometriosis saca útero? No. ¿Cómo curo sacando? Ovarios, ¿no? Ya no hay estímulo y los focos endometriósicos se van a ir apagando en los distintos sitios. Aquí. El tratamiento médico, este es caro por si acaso, análogos de la gonadolibrina. Esta es la gonadolibrina. ¿Dónde se produce la gonadolibrina? ¿Se acuerdan? En el hipotálamo, hormona hipotalámica. El problema, obviamente, la GnRH lo que hace es provocar hipoestrogenismo. No hay estrógeno, no hay estimulación. El problema es
de que si le estamos suprimiendo el estrógeno a nivel sistémico, esta paciente nos está haciendo un climaterio. Estamos envejeciendo con estragos. Se pueden utilizar los progestágenos. ¿Qué hacen los progestágenos? Hemos dicho, normalmente transforman un endometrio proliferativo en un endometrio secretor. Pero si lo administramos de manera continua a un endometrio que ya no está proliferando, ¿qué provoca el progestágeno? Vamos a hacer una semana de servicio. Hiperplasia endometrio. Normalmente el uso de la progesterona nos permite transformar un endometrio proliferativo en un endometrio secretor. Bien, pero el uso continuo de la progesterona en un endometrio que no está estimulado provoca atrofia, viendo, estaba presente en la primera. Provoca atrofia endometrial. Atrofia endometrial en el endometrio que está entre el útero y en el endometrio que está fuera del útero. Entonces este tratamiento es interesante. También podemos usar, algunos les va muy bien utilizar anticonceptivos. Estrógeno progestágeno. Les va muy bien. Por lo menos a la mayor parte de los pacientes mejoran temporalmente. Y obviamente AINES, todos los AINES. Ahí está. Tenemos medicamentos más específicos, ¿sí? Como son el Garamazol, el Bienogest, pero el costo es bastante elevado de mantener y por eso hay mucho abandono del tratamiento. Y el tratamiento quirúrgico, no nos va bien con tratamiento médico, procedemos con tratamiento quirúrgico. Inicialmente cirugía laparoscópica. ¿Qué hacemos en la laparoscopía? Retiramos los focos endometriósicos, mejoramos la desadherencia, hacemos una adherenciolisis, vamos separando los órganos, ¿cierto? Y en estos casos lo que pretendemos es mantener los ovarios para la mujer que quiera embarazarse, ¿sí? Y en otros casos corresponde ya la extirpación. Entonces hay varias tendencias. Se hace la laparotomía diagnóstica, se desobstruye el tema de las trompas, muchas veces entramos y mejoramos el trayecto de las trompas, corregir los quistes de chocolate famosos y cuando no nos responden. Entonces hay un tratamiento que es conservador, donde mantenemos la pared de la paciente, hay un tratamiento radical donde retiramos los ovarios. ¿Sí? Creo que ese es el último. Ahí está. Y bueno, el tema de esterilidad es un tema que en realidad corresponde a otro capítulo de la materia. Pero si nosotros deseamos preservar la fertilidad de una mujer con endometriosis, es importante recurrir a la cirugía conservadora. No vienen a clases algunas cuando tienen su menstruación, no van a los turnos al hospital. Es un daño, incluso económico, para una institución cuando una mujer tiene este problema. Hay mujeres que no pueden realizar su actividad cotidiana. Esto nos repercute económicamente, pero también repercute el factor psicosocial. Son días en que esa mujer no va a estar de buen humor, no va a estar en condiciones de llevar una buena relación. Entonces hay que hacerle un seguimiento. A veces hemos requerido de psicología para que nos apoye en este tipo de pacientes, ¿sí? Recomendación, y eso es lo que estamos viendo ahora.